Amigas y amigos, si uno se pone a analizar en detalle la composición de los conjurados contra Venezuela, la integración de los equipos que dirigen la ofensiva contra el país, se encontrará con que gran parte de esta está constituida por personas, partidos y organismos descalificados. Claro está que hay excepciones. Gente de buena fe, generalmente desinformada o impactada por la feroz campaña mediática y de todo tipo que se realiza contra el proceso y el gobierno de Nicolás Maduro. Pero esas excepciones son solo excepciones, porque el cuadro general sorprende por el peso que en esos sectores tienen personajes procesados por la justicia, con amplios prontuarios policiales y expertos en prácticas vinculadas al delito. Es decir, que la ofensiva que hay actualmente contra Venezuela, la más salvaje de la que se tiene conocimiento, la más costosa e inmoral, es algo así como la confabulación de los pillos. Uno de esos conjurados, de los más agresivos, por cierto, e influyentes, es el senador norteamericano Robert Bob Menéndez, del cual informan las agencias internacionales que está siendo procesado por 14 cargos, entre ellos 8 por extorsión. Otro partícipe es el también senador norteamericano de origen cubano, Marco Rubio, vehemente en sus acusaciones a Venezuela, partícipe de la campaña golpista, con investigaciones de vieja data. Por ejemplo, desde el 2010, la Oficina de Administración del Impuesto sobre la Renta de los Estados Unidos le ha abierto averiguaciones sobre donaciones y fondos de campaña no declarados, así como actuaciones dudosas relativas a corrupción y obstrucción de la justicia en el estado de Florida. Además, en el Senado se señala que el FBI tiene un expediente en su contra por soborno y chantaje. ¿Qué más se puede hallar en el combo antivenezolano? Veamos, el Senado de Colombia se pronunció contra el gobierno venezolano y el planteamiento lo promovió directamente, nada más y nada menos que el inefable expresidente de ese país, Álvaro Uribe, con varios expedientes abiertos en la justicia por diversos delitos, entre otros masacres, connivencia con paramilitares y narcotraficantes. Otro Senado que se pronunció contra Venezuela es el chileno, auspiciado el planteamiento por los partidos pinochetistas, UDI y Renovación Nacional, y por sectores socialistas alineados con la derecha. En el Parlamento español, otro de los escenarios al servicio de la confabulación, el acuerdo contra Venezuela lo promueven el PP de Rajoy y el PSOE, ambos descalificados por sus amplios vínculos con la corrupción y severamente cuestionados en la actualidad por la opinión pública. Contra Venezuela conspira en el exterior una verdadera corte de los milagros. Procesados por la justicia, políticos corruptos, dueños de medios traficantes, violadores de derechos humanos y, sobre todo, personajes cínicos, inescrupulosos, que opinan sobre el país sin indagar, sin someter a una mínima investigación las denuncias que le suministra una oposición golpista y aventurera como la venezolana. Nunca se vio en el concierto mundial tanta inmoralidad reunida para agraviar a un gobierno y a un pueblo dignos, respetuosos de las instituciones y de la democracia. Una pausa y al regreso converso con Tarek William Saab, defensor del pueblo. Estás viendo José Vicente Hoy. Tu canal. Existe un contexto mundial y desde luego también local venezolano,
el contexto de la inseguridad, de la violencia, de los derechos humanos. Es decir, de una serie de factores que confluyen en situaciones muy especiales, muy inquietantes incluso, para el destino de la humanidad. Mi invitado de hoy es Tarek William Saab, luchador a tiempo completo por los derechos humanos en Venezuela. Y además, en este momento, está cumpliendo prácticamente 100 días al frente de una institución más o menos reciente, de 12 o 15 años de existencia, que es la Defensoría del Pueblo. Bienvenido, Tarek. Muchas gracias, ¿verdad, José Vicente, por esta invitación, que es un honor, pues, siempre. Mira, ¿qué es la Defensoría del Pueblo? ¿No? Porque yo sé que muchos venezolanos no entienden o no se explican, o será que no se les ha explicado bien lo que significa, pues. ¿Qué valor le atribuyes tú a esa institución? Bueno, sí, mira. Tienes poco tiempo allí. Efectivamente. Pero tú eres una persona que ha estudiado mucho ese tema. Correcto. Que lo maneja, ¿no? Bueno, lo primero que debemos decir es que es una institución que nace a la luz de la Constitución bolivariana, o sea, nace a través de un proceso de refundación del Estado venezolano, de un proceso constituyente que lideró el presidente Chávez, que fue su gran promesa electoral en el año 98, y que concluyó con el referéndum que aprobó pues ese texto constitucional. A nosotros nos tocó presidir la comisión que redactó el título de Derecho Humano y que propuso esa institución que pudiera decirte de entrada es la Institución Nacional de Derechos Humanos de Venezuela. Es decir, es el organismo nacional para la protección de los derechos humanos en nuestro país. Nosotros hemos querido entonces en estos 100 días darle un perfil claro para que no haya esos vacíos a los que tú haces referencia, en el sentido que le hemos dado un gran significado a la mediación. La Defensoría del Pueblo como un organismo de intermediación entre el ciudadano común y los poderes del Estado para la resolución de grandes problemas. Hemos buscado una fórmula, la hemos desarrollado, que son las grandes mesas técnicas para abordar los temas nacionales. ¿Se realizan de verdad? Sí, como no, y se logran cosas importantes. Por ejemplo, para el tema del Hospital J.M. Los Ríos, con todos los poderes establecidos allí, se hizo esa mesa técnica para tratar el desabastecimiento de insumos médicos. Se logró una importantísima conquista allí, un plan para la recuperación, un plan para la refracción, para fortalecer el personal médico, para darte un ejemplo. Otro caso fue con las líneas aéreas, el maltrato permanente a los usuarios de las líneas aéreas, la impuntualidad. Se firmaron 18 acuerdos, desde el viceministro de Transporte Aéreo, el presidente del INAC, hasta los dueños o gerentes de las líneas aéreas, junto a la Defensoría. Y así te puedo ir hablando de temas vinculados a la alimentación, a servicios públicos. Lo que te quiero decir es Fíjate, que... eso que tú dices es importante, porque yo creo que la gente percibe que hay un abismo entre la realidad, esa realidad de la cual tú estás hablando, y que es importante que indique que se está trabajando en ella. Y por otro lado, la institución, ¿no? Ese abismo se observa no solo particularmente en el caso de la Defensoría, sino en buena parte de las instituciones de Venezuela, ¿no? Que no hay un acoplamiento entre esas instituciones, su funcionamiento y la realidad del país. Y hemos descubierto que esta vía de articulación es muy importante y da resultados. Da resultados que se pueden ver, porque tú, al tú reunir en una institución como la nuestra, que está llamada a eso, te advierto, tú eres abogado, tenemos 12 atribuciones constitucionales. Hay una ley de la Defensoría del Pueblo también, que tiene carácter orgánico, que nos da 18 competencias legales. Entre ellas esa mediación que te hice referencia. Estamos trabajando ahorita el tema ya de insumos médicos a nivel general, lo he hablado con el ministro Ventura. También, por supuesto, temas que tienen que ver con derechos individuales, libertades, y voy más allá. Nosotros creemos que tenemos que tener iniciativas legislativas. Nosotros propusimos y tenemos un borrador de una ley que regula el uso de la fuerza
y manifestaciones. Yo sé que eso es parte de tu preocupación desde toda la vida. Nosotros lanzamos esa propuesta en el mes de enero. Creo que ha sido positiva que el ministro de la Defensa, el Ministerio Público, nos estamos reuniendo para elaborar esa ley de manera conjunta. Es algo muy importante. O sea, tenemos iniciativas legislativas, podemos proteger, defender, podemos tener acciones legales como amparos constitucionales, querellarnos. Es decir, todo aquel ámbito que toca directamente al ser humano, incluso el buen funcionamiento de los servicios públicos. Nosotros esta misma semana estuvimos en Caricuao, por ejemplo, escuchando a la gente. Ya estuvimos en Petar, en Barcelona, en varias comunidades. ¿Qué nos dice la gente? Por ejemplo, nos presentan con sus voceros, con sus consejos comunales, cuáles son las principales quejas en materia de servicios públicos. ¿Qué hacemos después? Nosotros hacemos una mesa técnica, lo logramos en Ciudad Caribia para resolver el tema del transporte, por ejemplo, y de allí convocar a los poderes del Estado. Así que creo que es una muy buena funcionalidad que tiene la Defensoría como un órgano mediador de intermediación entre los poderes del Estado y el ciudadano para ir poco a poco resolviendo problemas. Te planteo, Tarek, algunos puntos delicados, complicados, ¿no? Por ejemplo, la inseguridad, que es un tema álgido. ¿Cómo lo asumes? Mira, yo al igual que tú, somos padres, ¿verdad?, de familia, tengo 3 hijos, igual que tu persona, hijos, nietos. Es decir, uno a veces deja de pensar en uno mismo y piensa en sus seres queridos o cuando toca este tema. ¿Por qué? Yo lo vinculo mucho y lo asocio al tema de la violencia como un fenómeno lamentable latinoamericano donde el tráfico de drogas, no me cabe la menor duda, ha interferido para ¿Cómo asumes tú ese potenciar? tema para darle una respuesta concreta, que es lo que está pidiendo la ciudadanía? Fíjate, cuando tú ves Porque que está abierto, la gente está desesperada, ¿no? por supuesto, cuando tú ves el tema de la inseguridad y no lo asocias a algo fáctico, lo fáctico es la violencia. La violencia como un componente que ha interferido en la sociedad. ¿De qué manera lo ha interferido? Yo creo que la proliferación de las drogas, la proliferación de una transculturización que le da al joven, por ejemplo, el culto a la muerte, el culto al arma, el culto al consumismo, te lleva a que a pesar, pues yo le doy un diagnóstico multifactorial, multidimensional, no es solamente como algunos dicen social, no, está bien, es social, es policial, pero está bien. La corrupción policial, por ejemplo. ¿La respuesta cuál es? La respuesta. Yo creo que ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué tiene que hacer la sociedad? Bueno, mira, esto que estamos hablando tú y yo ahorita forma parte de una solución. Yo creo que hay que sentar a todos los poderes del Estado que tienen que ver directamente con la lucha contra la violencia en todos sus ámbitos, para, a través de los diagnósticos que ya se tienen, de los estudios que ya se tienen, llegar a conclusiones en el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, muchos de los delitos, José Vicente, no ocurren en todos los municipios de un Estado o en todos los lugares de ese municipio. A veces el 70% del delito ocurre incluso en algunas pocas calles de un municipio, pero impacta de manera terrible. Entonces yo creo que hay que reforzar, por ejemplo, esa política de los cuadrantes, hay que tecnificarla. Por ejemplo, a mí me gustó mucho cuando irrumpió la Policía Nacional Bolivariana en la parroquia Sucre, en Catia. Eso fue un despliegue tremendo que tuvo en encuestas posteriores casi un 90% de apoyo de la gente y una disminución notable del delito. Yo creo que hay cosas que se han hecho, iniciativas que se han hecho, que si tú no le das un carácter permanente, sistemático, obviamente, porque los problemas del país son tantos, tal vez se estancan. Entonces yo propondría que todas esas experiencias positivas que ha tenido este nuevo modelo policial, que apenas tiene 5 años, recuerda que nosotros venimos heredando la represión policial desde la época de la Seguridad Nacional. Aquí hay mucha gente que se olvidó qué fue la DIGEPOL, qué fue la antigua DICIP, qué fue la antigua PTJ, obviamente, qué fue la antigua Metropolitana. Ahí quedan taras, vicios, que un nuevo modelo policial que apenas tiene pocos años está tratando de revisar, reestructurar. Entonces, yo creo que esa es una manera importante, reunir a todos los factores, Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ejecutivo, Defensoría del Pueblo, para, en base a lo que conocemos, avanzar en un nuevo modelo policial, pero en la práctica visible y fáctica, que es la que quiere el ciudadano común. Ahora, hay un tema también muy delicado,
derechos humanos, ¿no? Tú has tratado siempre ese tema, tú eres un defensor tiempo completo. Desde los Desde que finales te de los conozco 70, nos en ese tocó tema. mucho a los Ahora, dos combatir. Pero fíjate tú, en Venezuela está en este momento en el banquillo, ¿no? Para mí es algo insólito, porque aquí no existe ni remotamente el mismo tipo de violación de derechos humanos que ocurrió en la Cuarta República. Sin embargo, estamos en el banquillo, por factores internacionales, por la burocracia que existe en el conglomerado mundial, por intereses específicamente políticos de enfrentar al proceso bolivariano, que algunos lo consideran como un peligro, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar esa situación? Desde luego, hay hechos que afectan los derechos humanos en Venezuela, comportamientos policiales represivos que son repudiables, ¿no? Y hay ciertos estímulos a políticas violentas de represión que realmente no tienen por qué darse en un Estado profundamente democrático como este. Para el defensor del pueblo, para Tarek, ¿qué respuesta hay que dar nacional e internacionalmente a esa situación? Bueno, sí, efectivamente, Venezuela tiene un momento estelar para desarrollar lo que la Constitución consagra, que para mí es el título en derechos humanos más completo del planeta. A pesar de que tiene 15 años de haber sido aprobada, esa Constitución tiene un marco incluso que se está desarrollando en leyes. Recientemente se aprobó una ley para sancionar y prevenir la tortura. Se está trabajando en esta ley que te estoy hablando para regular las manifestaciones públicas. Hay grandes avances en materia social. Todas las misiones son derechos humanos, van hacia abajo a lo que llaman los derechos colectivos. Hay notables avances en las libertades públicas. Sin embargo, persisten algunas conductas que, por lo menos en mi caso, las he criticado públicamente, como es, por ejemplo, la corrupción policial. Eso va a ser un tema siempre, o una deuda a corregir, pero en el día a día. El tema de cuando un funcionario policial con una chapa, con una pistola, con un uniforme, utiliza toda esa plataforma para, en vez de proteger al ciudadano, agredirlo. Eso persiste en policías particularmente locales y debe resolverse a través de una depuración no espasmódica, sino permanente, constante, sin temor a que salgan personas vinculadas al delito, porque está comprobado que una gran mayoría de estos delitos que ocurren o están asociados a un exfuncionario policial o a bandas que puedan existir en alguna de estos. Ahora, fíjate, así que yo creo que eso es fundamental, no hacerlo como un hecho coyuntural, el tema de las policías, sino permanente. Yo estoy de acuerdo en una revisión permanente, en una depuración constante. Pero fíjate, vamos al fondo del problema en este momento. Te repito, Venezuela está en el banquillo. Hay una ofensiva brutal, ¿no? Ahora, descalificando al Estado venezolano. A la parte internacional. Ahora, yo quise referirme... ¿Qué tipo de respuesta hay que dar a eso? ¿Cómo desmontar esa argumentación? Correcto. Yo quise referirme a la segunda parte de tu pregunta para luego ir a la primera. El aspecto nacional, yo siento que hay notorios avances en materia de derechos humanos, colectivos, individuales, pero persisten deudas. Ahora, obviamente en la parte internacional, aquí hay una doble moral, lo primero que tenemos que decir, para tratar el tema de derechos humanos por incluso países y potencias que son consuetudinariamente naciones violadoras de derechos humanos. ¿Quién ha colocado en el ojo del huracán a Venezuela en los últimos tiempos? Ha sido los Estados Unidos, un país que no ha firmado sino el 15 o el 20% de los tratados internacionales de derechos humanos, un país que no tiene un Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero que te controla organismos multilaterales que hablan sobre los derechos humanos, eso es indudable. Entonces, obviamente que cuando un país no le es incómodo a esa gran potencia que es los Estados Unidos, ellos primero los calificaban como enemigos porque eran castrocomunistas o vinculados a lo que era la izquierda mundial. Luego buscaron para calificar países incómodos, vincularlos al narcotráfico, luego al terrorismo. Ahora buscan la modalidad de países violadores de derechos humanos, incluso no siendo juez de Venezuela, no teniendo territorialidad. Obama cometió el grave error de sancionar una ley para supuestamente castigar a personas que en Venezuela violan esta materia. Entonces, concluyo, eso se desmonta como, primero,
como lo ha venido haciendo el Estado en su conjunto, enfrentando esa campaña, pero ubicando la razón por qué está pasando. Yo creo que el trasfondo es utilizar el tema de derechos humanos como un arma de ataque político internacional para buscar desdibujar a nuestro país, y en el fondo es una lucha por el petróleo. Finalmente es apoderarse de las riquezas nacionales, pero el tema de los derechos humanos es usado de manera manipulada, porque mira, ¿cómo tú puedes entender que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en apenas 9 meses ha lanzado 14 pronunciamientos en contra de Venezuela? Jamás lo había hecho con gobiernos del pasado, nunca. Sí. Tú ejerciste, al igual que yo en esta materia, tú nunca viste organismos multilaterales enfrentando a nuestro país. Yo no niego que aquí existan violaciones a derechos humanos, yo lo he dicho. Han ocurrido de manera puntuales, se han castigado, se procesan, mas no es una política institucionalizada por parte del Estado. Claro, eso está claro. Pero para alguna gente no. No es un Estado terrorista, no es un Estado violador. Pero sí, fuera del país, cuando tú escuchas, por ejemplo, a un expresidente como Felipe González, que tiene un historial de criminal, porque él organizó y pagó los GAL que mataron a nacionalistas vascos en la frontera de Francia, hablar de esta materia, o a un Pastrana que colocó y minó de bases militares yanquis a Colombia, que terminaron matando y violando mujeres colombianas. Y cuando tú ves este tipo de campaña, obviamente tú observas, y ahí es donde yo tengo un punto de honor. El tema de derechos humanos es un tema sagrado, es un tema delicado que no debe ser como arma política circunstancial utilizado para dañar la nación venezolana. Vamos a hacer una pausa, Will, Tarek, y al regresar vamos a tratar el tema de la amenaza golpista de la desestabilización del país, que es un tema sumamente importante y que tiene que ver con lo que estamos tratando en este momento. Perfecto. Okay. Estás viendo José Vicente Hoy. Más Temprana, tu canal. Tarek, este tema de la desestabilización promovida sistemáticamente dentro del país y promovida también ahora con mucho énfasis, con mucha virulencia desde el exterior, ¿no? Un hombre como tú, defensor del pueblo en este cargo, tiene que preocuparse por esa situación, porque aquí se produce un golpe y la primera baja son los derechos humanos. Totalmente. Tú lo viviste en carne propia. El 11 de abril, ¿no? Preso, y por eso hay que cuidar, teniendo inmunidad incluso parlamentaria. Y por eso hay que cuidar muchísimo esta cuestión de los derechos humanos. Sí, no dar pie a nada. Estoy de acuerdo. Aquí se están incurriendo en algunos actos violatorios de los derechos humanos que pasan desapercibidos, ¿no? Pero el derecho a la vida es fundamental. Y el derecho a la vida de todos. Aquí no hay pena de muerte, aquí no se puede hablar de que esa persona murió porque es un ampón. No, también tiene derecho a vivir. No. Yo te voy a entregar a ti una lista de 21 casos que están en esa situación para que tú los proceses y los converses con las autoridades competentes. Agradezco tú. Sí. Siempre vas a ser un defensor de derechos humanos. Claro, afortunadamente, ¿no? Pase ahora, lo que pase. Quiero oírte sobre ese tema. El riesgo de un golpe en Venezuela, la desestabilización. Yo observo las instituciones muy firmes, con un amplio apoyo popular, y también hoy en día contamos con una fuerza armada leal a la Constitución y al proceso bolivariano. Pero el riesgo existe. Por supuesto. Yo soy de la idea que la amenaza de una agresión imperial, independientemente de gestos diplomáticos de última hora que celebro, ¿verdad?, que marchan hacia el restablecimiento, ojalá sea firme y definitivo y honesto de parte de los Estados Unidos hacia con Venezuela, para unas relaciones de respeto, de fraternidad, pues en lo que pueda eso existir, en lo que pueda
desarrollarse, al igual como lo está haciendo, por ejemplo, con Cuba. ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es la diferencia de Venezuela, por ejemplo, con China? Venezuela es un país democrático, tiene libertades, funcionan partidos políticos que presentan sus candidatos a cualquier cargo de elección popular. Es decir, este es un país, constitucionalmente hablando, con grandes avances en esa materia. Por lo tanto, que exista aún, que persista aún la amenaza de un golpe de Estado, obedece que un sector opositor mantiene la táctica de la insurrección, de la violencia como método para asaltar el poder. Eso es obvio, pero ellos se ven alentados cuando, por ejemplo, Obama lanza el decreto o la orden ejecutiva que lanzó, a mí no cabe la menor duda. Eso es una señal para el sector opositor más extremista de que sigan actuando. Lo vimos el año pasado. Yo no vi condena de organismos multilaterales que tratan el tema de la violencia, de la paz, de los derechos humanos, en contra, por ejemplo, de terroristas que actuaron de manera armada para matar 6 guardias nacionales, 4 policías, un fiscal del Ministerio Público, degollar motorizados. Y nosotros, tú, mi persona, y yo diría todos los poderes del Estado, condenamos cuando, por ejemplo, en el caso de Basil da Costa, un SEBIN lo mata, inmediatamente fue procesado, está detenido y va a ser seguramente castigado. Igualmente, en el caso de otros donde actuó la Guardia Nacional, están presos. Cliver Roa, el jovencito que muere en Táchira, rápidamente, en menos de 8 horas, el Estado actuó para procesar y condenar este monstruoso hecho. Entonces, pienso que a pesar de todas esas actuaciones del Estado, de tratar de resolver por la vía democrática e institucional estos sensibles temas, siempre Estados Unidos va a estar allí acechando, usando cualquier camino para alentar este tipo de tácticas que efectivamente han sido derrotadas. O sea, si te pones a ver, cuando se da el golpe de Estado contra Hugo Chávez, tú tenías un alto cargo en el Estado venezolano, nosotros éramos diputados, muchas veces conversábamos sobre el tema, se veía eso venir. Pero hasta que ocurrió, hasta que se concretó el golpe, fue que alguna gente, o la gran mayoría, no terminó creyéndolo, cuando vio a Chávez derrocado y a un dictador autoproclamándose. Es decir, siempre está ante la amenaza de un hecho como este, la incredulidad de algunos. Y yo pienso que no debemos banalizar ese tema. Y fíjate tú que el pueblo venezolano cree definitivamente en la vía electoral, ¿no? Y me parece un logro. La institución del voto se ha convertido en algo sacramental para la mayoría del pueblo venezolano, ¿no? Dentro de pocos meses vamos a tener unas elecciones para el Parlamento, para la Asamblea Nacional. Pero fíjate que ya empieza a armarse una campaña nuevamente de descrédito del Consejo Nacional Electoral y al mismo tiempo de llamados a la posibilidad de un fraude, de que puede haber un fraude. Esa consigna del fraude viene persiguiendo todos los procesos electorales venezolanos. Nunca ha habido fraude y nunca ha podido probar que ha habido fraude, pero lo mantienen y ya empieza a abrirse paso esa campaña. ¿Cómo enfrentar esos hechos? Yo sé que tú eres un funcionario que tienes que guardar un nivel de ponderación, de equilibrio, pero ante todo eres un ciudadano venezolano que tiene que buscar que se respeten las instituciones. Y una institución válida. Totalmente, en este momento es la institución del sufragio en Venezuela. No, y es un poder. Fíjate tú que la Constitución del 99, y nos tocó ser constituyente y defenderla y votar por esa Constitución. Un sector, el sector casi siempre asociado a los temas del golpismo, votó en contra de esa Constitución. Y cuando tuvo el poder durante 48 horas la derogó. Esa es la realidad. Y cuando se dan casos como los que se dieron el año pasado, de desconocer, por ejemplo, en este caso tú estás hablando de la institucionalidad, ¿cómo es posible que si el presidente Nicolás Maduro fue electo por el voto popular el 14 de abril, un día después, quien pierde llamó a la insurrección con 14 muertos? Eso no pasó, por ejemplo, en El Salvador, cuando el FMLN, imagínate tú, le gana a Arena, archienemigos en la lucha armada. Más bien llamaron a respetar y Serén gana por 4.000 votos apenas. Cuando Bush le gana al Gore, ahí hubo todas las dudas de que ganó por 0,01 votos. En la Florida estuvieron con una lupa viendo quién ganaba o quién no ganaba y finalmente ganó él. No hubo por parte de Al Gore llamar a la insurrección. Entonces vuelve a lo mismo. Yo creo que hay un sector de la vida política venezolana
que no cree en la vía electoral, a pesar de que van a las elecciones, usan las elecciones, dañan cuando pierden a la institucionalidad que les ha respetado cuando ellos obtienen sus diputados, alcaldes, gobernadores, etcétera, pero cuando pierden, entonces allí sí es que ellos cantan fraude. Yo creo que es un momento de seguir usando la organización política, el debate de ideas, las reuniones, que se fomente la cultura de la paz, donde el que mejor propuesta tenga sea finalmente el que tenga la mayoría. Y eso es lo que yo creo debe imponerse por encima de esas tácticas insurreccionales que tanto daño le ha causado al país, daños materiales, de vida humana, de rencor, de luto en los hogares. Y yo soy un hombre ganado, de verdad, te culmino así, es para la paz. Exacto, bueno, finalmente, concluyo con esto, ¿no? Se puede contar totalmente con William Tarek Saab para defender el diálogo, el entendimiento entre los venezolanos, continuar con la defensa a fondo de los derechos humanos, no, mira, de las libertades públicas. Totalmente. Yo creo que cuando se me designa en ese cargo es porque se confía en esa tarea que hemos madurado en tantas luchas. Más de 30 años vinculado al tema de los derechos humanos, con estudios allí. Yo creo que somos un grano de arena para todo eso y lo hemos demostrado en estos 100 días, José Vicente, siendo equilibrados. Alguna gente quiere que nosotros busquemos la radicalidad en el discurso. Yo pienso mantener esta institución, como tú la vas viendo, lanzando las alertas que hay que lanzar, y lo hemos hecho cuando es necesario, proponiendo, recomendando, reuniéndonos. A mí me ha tocado reunirme con madres de víctimas, con sectores incluso de la oposición, diputados de la oposición, para buscar esta vía que tú mencionas como la manera única para preservar la paz en este país. No hay nada, mira, no hay derecho humano colectivo para mí más sagrado para un pueblo que el derecho a la paz. Correcto. Que el derecho a vivir en paz. Entonces, por lo tanto, yo creo que todos debemos involucrarnos en esta materia y derrotar esa cultura de la muerte, esa necrofilia a veces de hacer política, que mientras más muertos hay, yo debo sacarle de manera sensacionalista un beneficio. Yo creo que tenemos que ir deshaciéndonos de ese tipo de discurso y marchar a esta franca. Yo lo dije en la asamblea cuando rendimos cuenta, el diálogo es de la gente valiente. Okay. Los que no quieren dialogar son los cobardes. Cuando el gobierno, el ejecutivo llama al diálogo, hay que respetar eso en los términos de lo que es el caballero, pues, el que da la palabra y la honra. Okay. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias suerte. a ti, José Vicente, por la oportunidad. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Más tu canal, tu canal. Y ahora los confidenciales. En la reunión de los representantes de la MUD con el asesor del Departamento de Estado enviado a Caracas 72 horas antes de la cumbre de Panamá, Thomas Shannon, advirtió que la oposición tenía que empezar a valerse por sus propios medios, que tenía que dialogar con el gobierno de Maduro, reconocer su legitimidad y tomar distancia de los radicales que promueven la violencia. El gobierno de Mariano Rajoy en España, que sirve de modelo y de inspiración a partidos de la oposición venezolana, acordó recortes por el orden de 150.000 millones de euros en sanidad, educación, ayudas sociales y protección a personas desvalidas. ¿Es esa la alternativa que ofrecen sus admiradores para Venezuela? A propósito de la orden del presidente Obama declarando Venezuela amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, que generó rechazo unánime dentro del país y en el mundo entero, conviene recordar esta frase del libertador Simón Bolívar, siempre profético, comillas: jamás conducta ha sido más infame que la de los norteamericanos con nosotros.
Cierra comillas. La periodista mexicana Carmen Aristegui, profundamente crítica, develadora de graves casos de corrupción en su país, como es el de la fastuosa mansión que adquirió la esposa del presidente de México, Peña Nieto. Asimismo, denunció el alcoholismo del expresidente de México, Felipe Calderón, quien hace poco visitó a Venezuela en una operación montada por la oposición, de la que también participaron Piñera de Chile y Pastrana de Colombia, para desacreditar al gobierno venezolano. Fue censurada la periodista Aristegui y obligada a dejar su programa junto con todo su equipo en una emisora de México. Por supuesto, la CIP y otros organismos pendientes de denunciar hipócritamente hechos de esta naturaleza en el mundo guardan ahora silencio. Denuncia a una persona que se considera estafada por una línea aérea. Por razones obvias, no doy el nombre de la empresa, pero los datos están en mi poder y sugiero al denunciante acudir al órgano competente para que formalice su planteamiento. Él dice que la línea ha abusado de muchos usuarios vendiéndoles pasajes flexibles, más costosos, pero que pueden ser modificados en fecha sin que cobren penalidad al usuario. Pero esto no se cumplió en su particular experiencia, ya que en la empresa le dijeron que debía pagar por concepto de multa $300. Me informa esta persona que está haciendo el respectivo reclamo en su DEN y que no sabe si funcionará. En declaración a los medios de comunicación desde la Embajada de Ecuador en Londres, donde está recluido desde hace más de 2 años por la persecución judicial de Estados Unidos y Europa, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, analizó las causas y consecuencias de la masacre de Charlie Hebdo. Recordó masacres de esa magnitud en Irak y otros países árabes y certificó las fallas del servicio secreto francés. Destaca Assange que para desarrollar los programas de vigilancia masiva en Internet, que son una amenaza a la democracia, se descuida la vigilancia específica al terrorismo y alertó sobre los intentos de los gobiernos de los países centrales de aprovechar la masacre ocurrida en Francia para recuperar el terreno perdido tras las denuncias de Snowden sobre el espionaje masivo desde los Estados Unidos. Organismos de inteligencia del Estado venezolano han detectado que algunos países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que operan en Venezuela a través de sus representantes diplomáticos y de inteligencia, como Alemania y Canadá, están intensificando sus actividades desestabilizadoras en territorio nacional, en base a datos obtenidos en el propio país por personajes y organizaciones vinculados a la oposición. Esa información es procesada y enviada luego al exterior. Dada la importancia de las políticas alimentarias en el país, existe extrema preocupación desde que en el mes de agosto del 2014, fecha en la que fue delegada la responsabilidad de la procura y adquisición de los rubros alimenticios para abastecer el mercado nacional a Corpovex, esta institución no ha podido ejecutar el plan de compras 2015, planificado por MINPAL, luego de una intensa labor destinada a cuantificar las necesidades y requerimientos por un staff de más de 2.300 funcionarios especializados de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas CASA. Confidencial al cierre, Monitor País Interlaces. Confidencial al cierre, reporte ejecutivo, ficha técnica, 1.200 entrevistas en todo el país del 14 al 20 de abril 2015. Resultados. Percepciones con relación a la 7ª Cumbre de las Américas. Recientemente se celebró la 7ª Cumbre de las Américas en Panamá.
¿Cuánto apoyo cree usted que recibió el presidente Maduro en su exigencia de derogar el decreto Obama? De todos los países latinoamericanos y del Caribe, de la mayoría de todos esos países, de la mitad, o considera que recibió apoyo de menos de la mitad de esos países. Toda Latinoamérica y el Caribe, la mayoría de estos países, 55%. De la mitad de esos países, 20%. Menos de la mitad, 14%, no sabe, no contesta, 11%. Si hiciéramos un balance de esa cumbre, ¿usted cree que fue un fracaso o fue un éxito para Venezuela? Fue un éxito para Venezuela, 61%. Fue un fracaso, 30%, no sabe, no contesta, 9%. 83% de los chavistas considera que la séptima cumbre de las Américas fue un éxito para Venezuela, mientras que 77% de los opositores considera que fue un fracaso para Venezuela. Y pensando otra vez en la cumbre, ¿usted cree que fue un fracaso o fue un éxito para los Estados Unidos? Fue un éxito 19%. Fue un fracaso 64%. No sabe, no contesta 17%. 80% de los chavistas consideran que la séptima cumbre de las Américas fue un fracaso para Estados Unidos, mientras que 59% de los opositores consideran que fue un éxito para Estados Unidos. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por su canal Televen.